El mundo está triste. Y no me refiero ni al periódico El Mundo ni al planeta como entidad. Que esa es otra, si viese lo que le hacemos a diario, estaré llorando a moco tendido. Me refiero a las personas. Quizás eres una de ellas. Una de esas a las que poco a poco la vida le ha ido, entre comillas, comiendo terreno. Los pasatiempos, los hobbies que antes te entretenían, ahora se han vuelto insulsos y ya no te llenan. Esa serie que te ponías antes y te hacía pasar las tardes con una sonrisa en la cara, ahora, de repente, no es suficiente. Tus ojos se desvían inevitablemente hacia el móvil, en busca de más estímulos, porque lo que antes era entretenimiento, ahora se ha vuelto mundano. Y no es cosa que ya no te guste la serie, lo mismo te pasa con otros hobbies. Tienes el libro electrónico o la estantería repleta de libros, pero ninguno es capaz de arrancarte un par de horas de estar conectado al mundo digital. O rebuscas entre los más de 300 juegos que tienes en Steam, pero ninguno te llama la atención. Y el que te la llama apenas te retiene media hora frente a la pantalla antes de cerrar el juego, ponerte un vídeo de fondo y empezar a scrollear en TikTok. Todo te parece aburrido, todo te hace sentirte como si estuvieses perdiendo el tiempo. Lo que antes te llenaba, ahora te hace sentir inquieto, como si hubiese una actividad donde invertir mejor tu día a día. Aunque por mucho que busques, nunca la encuentras, ni la encontrarás, porque no es algo que quieras hacer. Es algo que ha penetrado en tu subconsciente y te está intentando guiar por un camino por el que no quieres ir. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Siéntate que te cuento. Es posible que pienses que es algo que solo te ocurre a ti, pero no te preocupes, es algo muy generalizado y además tiene su explicación. En las últimas décadas se ha podido observar un gran auge de las enfermedades no transmisibles. Concretamente, nos interesan las enfermedades mentales. No hablo de Alzheimer o esquizofrenia, sino algo mucho más extendido y normalizado. Algo con lo que hemos aprendido a convivir, o al menos eso nos gusta pensar. La depresión, la ansiedad y el estrés, que aunque este último no es una enfermedad mental, siempre está ahí. La depresión y la ansiedad no han parado de aumentar su presencia en la población. A día de hoy han llegado a tener una prevalencia del 4 y el 4,5% de la población mundial. Parece poca, ¿verdad? Es en torno a 330 millones de personas, según la OMS en 2021, para cada enfermedad. De 8.300 millones de personas puede parecer poco. ¿Sabes cuál es la prevalencia del cáncer? Se estima que en torno al 0,67%, es decir, unos 50 millones de personas afectadas en el mundo. No se trata de una competición, se trata de darle la importancia que se merece y no restarle impacto en nuestro día a día. Distintos estudios hablan de que la depresión ha aumentado de forma generalizada en torno a casi un 12%, mientras que en jóvenes se ha visto incrementada en casi un 63%. A su vez, la ansiedad en jóvenes ha aumentado hasta un 52%. Y quizás te puedas preguntar, ¿pero todo esto a qué se debe? ¿Y qué tiene que ver con que no disfrute de mis hobbies? Todo a su tiempo. Esto es algo multifactorial. No hay una sola causa para este malestar, sino que deriva de muchas otras cuestiones que poco a poco van mermando nuestra capacidad para afrontar el día a día. Seguro que no son pocas las veces que has escuchado la frase de esa persona está curtida por la vida. Normalmente lo dicen como si fuese algo bueno, como un logro, como si esa persona fuese un ente superior. Alguien que ha descubierto una forma de enfrentarse a los desafíos de la vida imposible para el resto de mortales. Y en parte no le falta razón, pero quizás, y solo quizás, no es tan bonito como te lo pintan. La pregunta ahora es, ¿cómo te curte la vida? Pues a base de fastidiarte. No es que lo busques, es que simplemente pasa y te llega en forma de malas noticias, broncas en el trabajo, una pérdida familiar, el coche te deja tirado y tienes que llamar la grúa. La vida no te curte con recompensas, no te curte tocándote la lotería, te curte cuando ganas la lotería, gastas todo el dinero, pierdes tu casa, tu empleo, tu familia y te vuelves un sin techo. Enhorabuena, la vida te ha curtido, pero bien. Pero una vez comprendes esto, puedes preguntarte, ¿pero qué ha pasado que nos haya afectado tanto? Y quizás la pregunta debería ser, ¿qué no ha pasado y qué no sigue pasando? Todo comienza cuando naces. Sí, ya sé que suena dramático, pero es así. En ese momento tenemos la capacidad de disfrutar las cosas a tope. Cero preocupaciones, cero obligaciones y 100 de disfrute. Por eso recordamos con nostalgia esa época en la que salías con tus amigos a la calle y pasabas todos los días fuera de ambulante. Ya sé que las cosas han cambiado mucho, quizás es que me hago viejo, pero bueno, a lo que iba. Podías pasar la tarde viendo la tele, jugando con los colegas o simplemente pasándote por 15ª vez el mismo juego. Y te lo gozabas como nunca, daba igual todo, porque en ese momento estaban tus padres, esas personas que tienen el título de adulto, preocupándose porque tú precisamente no te preocuparas por nada. Y así, día tras día, disfrutabas de lo que era la mejor parte de tu vida y la que más añoras. ¿Y cuándo se empieza a torcer todo? Cuando nos convertimos en esos carcamales que señalábamos de jóvenes y decíamos que no sabían disfrutar de la vida. Pues cuando se materializaron las responsabilidades, palabra muy ligada a la adultez. Ahí es cuando tu vida da un vuelco de 180 grados. Es cuando tomas conciencia de todo lo que ocurre a tu alrededor.
Aquel profesor que te parecía un tocapelotas se queda en nada al lado de tu jefe que tiene la empatía de una almeja y la avaricia de un hámster guardando comida en los mofletes. Esas tardes con tus amigos, haciendo trabajos de instituto o la facultad, se cambia por reuniones con gente con un ego que necesita 2 sillas para ellos solo. Encima, te das cuenta de que el mundo está dirigido por auténticos mandriles, más preocupados por su bienestar y llenarse los bolsillos que por evitar que la gente se mate por un trozo de pan porque no tienen nada que llevarse a la boca. Y ahí estás tú, jugando a ser adulto. Algo para lo que nadie te preparó, algo de lo que no puede dibujarse los límites. ¿Cuándo se empieza a ser un adulto y termina el ser un niño? Pues no se sabe, cada uno juega según sus propias reglas y depende de la persona. Sabes lo que no depende de ti, lo que ocurre en el mundo. Y aún así te va a afectar igualmente, porque da igual que tomes las mejores decisiones de tu vida, que todo puede irse a la mierda de un momento a otro. Todos estos contratiempos, todas estas zancadillas que te pone la vida, va modelando tu cerebro y tu bioquímica. Para que te hagas una idea, hay 6 mecanismos psicobiológicos que juegan un papel crucial en todo esto. Prepárate, que viene lo denso. Comencemos por el eje HPA, o eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que es el principal sistema neuroendocrino de respuestas al estrés en vertebrados. ¿Y el cortisol? ¿Cómo actúa? Pues el estrés crónico activa el hipocampo e hipotálamo, que se traduce en que se eleva el cortisol. Si esto se mantiene sostenido en el tiempo, ¿qué ocurre? Pues varias cosas. Se reduce la plasticidad del hipocampo y prefrontal y además se altera la liberación de dopamina. Todo esto deprime tu sistema de recompensa, es decir, el estrés te fía el cerebro y hace que pierdas interés por las cosas cotidianas. Te hace más insensible a ellas. ¿Que antes te encantaba comerte un helado al llegar a casa a trabajar? Pues ahora te sabe poco y te comes el helado y un par de croissants de chocolate para sentirte saciado. Pasamos ahora al circuito de recompensa dopaminérgico, nombre muy rimbombante para un circuito que codifica lo que podríamos llamar el gancho del placer. Cuando sufrimos estrés o depresión crónica, las neuronas que secretan dopamina lo hacen con menos intensidad. Esto significa que nuestro cerebro, entre comillas, se enciende menos cuando nos pasa algo bueno. Esto contribuye a la anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer en actividades que antes te satisfacían. ¿Recuerda lo que dije al principio sobre que ya no te llenaba ver una serie o hacer un hobby que antes sí? Pues ya le puedes poner nombre a ese sentimiento. Y esto, como siempre, es un círculo vicioso. Cuanto más tiempo estés en este estado, más se retroalimenta y se fortalece. Vamos a ver ahora cómo el estrés afecta a la neuroplasticidad y a la atrofia cortical. El estrés sostenido aumenta la presencia de glutamato en el cerebro y libera citoquinas inflamatorias. Esto provoca que se produzcan procesos neurotóxicos y degenerativos. Esto puede llegar a afectar a tu corteza prefrontal, reduciendo su grosor y conexiones. Cuidado con esto, no se te vaya a quedar el cerebro como el de un koala, que es suave como la brega de un perrete. Quizás por eso que tienen que sacar a tonto a los pobres. Total, que esto jode tu capacidad para planificar y motivarte. Es cuando aparece la desmotivación y la deflación afectiva, que es la incapacidad para crear nuevos lazos afectivos intensos y profundos con las personas. Madre mía, vamos por la mitad de los sistemas psicobiológicos y seguro que te está pareciendo una locura de seguir. Me lo parece a mí, que lo estoy narrando. Pero la ciencia es así. Aunque es muy guay en muchos aspectos, a la hora de comprender las cosas se complica un poco. Aguanta, que en un momento acabamos con esto. Vayamos con la inflamación y la vía sinurenina. Nuevamente, el estrés es el protagonista. Activa el sistema inmune que hace que el triptófano, precursor de la serotonina, clave en el estado de ánimo, y precursor de la melatonina, clave para el sueño, se utilicen en la vía de la sinurenina. El resultado es que producen neurotóxicos para las neuronas de la dopamina y el glutamato. Y además, baja la síntesis de la serotonina. Vamos, que por un lado matamos a las neuronas de la dopamina y el glutamato, y por otro, generamos menos serotonina que afecta a nuestro estado de ánimo y empeora la anedonia de la que hablábamos antes. A todo esto, llega la sensibilización al estrés y la carga alostática. ¿Qué es la carga alostática? Lo podemos entender como el desgaste que acumula tu cuerpo cuando vives mucho tiempo en un estado de alerta constante. El estrés sostenido en el tiempo, que pueden provenir de bronca constante, mala situación económica, incertidumbre, etc., provoca desgaste en tu cuerpo. Y mientras, el pobre intenta adaptarse a esta situación. Pero todo tiene un coste. Y no es barato. Sube el cortisol, la presión arterial, se altera la digestión, se resiente la concentración y la memoria. En fin, tu cerebro acaba machacado y tú no solo te sientes peor, sino más apagado, menos ilusionado y con menos capacidad de disfrutar las cosas buenas. Y a todo esto, no nos olvidemos de la sensibilización al estrés, que es como las alergias. Si eres alérgico al marisco, la primera vez te afecta mucho, pero es que la segunda te mata. Pues esto es igual. Cuando te enfrentas repetidamente a situaciones estresantes, acabas volviéndote más sensibles a ellas. Lo que antes era simplemente un enfado porque alguien te había quitado el aparcamiento del coche, ahora eres capaz de dejarte llevar y estamparte contra él con el tuyo. Porque ya todo te sienta como si hubiese profanado la tumba de tus ancestros. Sientes que se te derrite el cerebro a estas alturas, no te preocupes, que llegamos al último sistema y probablemente con el que más gente se pueda sentir identificada. La generalización de la ineficacia.
En este punto, lo que ocurre es que se refuerza la indefensión ante los eventos. La persona aprende a no esperar nada ante estímulos positivos. Experimenta ese sentimiento con el que muchas veces hemos tenido que batallar. El ¿para qué voy a intentarlo? ¿Para qué voy a hacer nada si siempre pasa lo mismo? Lo que acaba reduciendo nuestra propia búsqueda del placer. Seguro que esto lo has sentido o lo has visto en alguien cercano. La persona sufre una deflación motivacional. No anticipa placer ni esfuerzo y se retira socialmente para evitar más frustraciones. Es decir, se aísla de todo. Esto se conoce como indefensión aprendida. Tras sufrir muchas veces una pérdida del control de la situación, tus emociones acaban aplanándose ante cualquier estímulo, haciéndote inerte en tu día a día. Ahora podéis comprender un poco cómo funcionamos ante estímulos negativos. Por un lado, tenemos el GHPA y el cortisol, que altera la liberación de dopamina. Por otro lado, el circuito de recompensa dopaminérgico, que se ve alterado y entonces las cosas buenas que nos pasan las vivimos con menos intensidad. También hemos visto cómo el estrés afecta a neuroplasticidad y atrofia cortical, y cómo esto nos impide crear nuevos lazos afectivos intensos. No nos olvidemos de cómo la inflamación y la vía de la sinurenina reducen la capacidad de producir serotonina, hormona relacionada con el estado de ánimo. Es importante recordar la sensibilización al estrés y la carga alostática, cómo nuestro cuerpo intenta sobrecompensar los enfrentamientos a situaciones negativas mediante cambios fisiológicos, como elevarnos la tensión, y que poco a poco nos volvemos mucho más reactivos a estas situaciones. Algo que antes simplemente nos molestaría, ahora nos enfada como si nos hubiesen escupido en la cara. Y por último, tenemos la generalización de la ineficacia. Aprendemos a agachar la cabeza ante cualquier situación negativa. Aprendemos a que no vale la pena intentarlo. Estos 6 pilares son los que hacen que vayas cambiando tu forma de ver el mundo sin que te percates de ello. Hagamos un repaso de lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Poco a poco nos hemos ido concienciando más y más del problema que sufrimos. Seguro que no son pocas las veces que alguien os ha dicho eso de es que hoy estrés es todo, en mi época éramos más duros, no nos quejábamos de nada y tiramos para adelante. No, amigos, no estresáis menos. Os dabais al alcohol, al tabaco o al maltrato hacia vuestras parejas. Por suerte, a día de hoy hemos madurado un poco, aunque cualquiera os diría con toda la mierda que hay en redes sociales. Pero hemos aprendido a no volcar nuestros problemas en los vicios y pedir ayuda profesional. Por eso, si alguien os dice que no sabéis gestionar el estrés, lo que yo os recomiendo es que le deis un beso en los morros. Veréis que son ellos precisamente los que no lo saben gestionar. Cuando son los primeros que si os pasase vosotros o lo viesen por la tele, dirían, es que eso no es para tanto. Al menos hemos conseguido quitar un poco el estigma que hay sobre la depresión y la ansiedad. Quizás en parte porque la situación se ha vuelto insostenible. Aquellos que rondamos los 30 nacimos en una crisis, la llamada crisis de la peseta. Si eres más cercano a los 2000, pues no tendrás ni puñetera idea de qué era esta moneda, y te sonará algo mega lejano como si fuera el denario romano. Bueno, para quien no lo sepa, en España teníamos la peseta antes del euro. Fin. Pues en los años 90 empezó una crisis relacionada con ella. Duró hasta que se introduce el euro en los 2000. 10 años de inestabilidad que parecía que habían acabado, hasta que en 2008 nos llega otra segunda crisis. Traducción, destrucción de empleo a paso agigantado y reducción de ingresos a la par que se encarecía todo. Nos habían vendido la idea de estudia, que tendrás un buen trabajo, para que en 2013 hubiese casi un 60% de paro juvenil, casi un 30% de desempleo y una pérdida de la capacidad adquisitiva de hasta un 40% para los más pobres, que no los más ricos. Eso siempre hacen dinero. Total, que ahí estábamos en la veintena, casi sin poder tener un trabajo y ya ni hablemos con un salario digno. ¿Os dais cuenta? Hemos estado enfrentando situaciones adversas en las que no hemos tenido ni voz ni voto. Son situaciones en las que no hemos podido intervenir de ninguna manera. Solo nos ha quedado resignarnos a vivir lo que nos ha tocado. Sin contar el hecho de que en 2019-2020 tuvimos la pandemia del COVID, donde la economía española volvió a caer en torno a un 11%. Total, que hemos pasado de estudia para tener un buen trabajo a haber estudiado, tener un trabajo de mierda, con unos precios de la vivienda que dan vergüenza verlos, con unos alquileres desorbitados en los que más de la mitad de tu sueldo puede llegarse a ir en pagarlo, así que olvídate de vivir solo, y todavía llegar a un subnormal a llamarte generación de cristal, cuando son ellos los primeros que se cagan encima cuando ven a dos hombres cogidos de la mano por la calle, porque su diminuto cerebro no es capaz de procesar la libertad sexual de las personas. En fin, que si hablamos de cómo nos ha afectado el entorno, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Estamos en un momento en lo que todo lo económico está mal a nuestro alrededor. Como no podemos controlarlo, esto nos genera ansiedad. Y como nadie nos ha enseñado a lidiar con ella, buscamos una forma de huir y recurrimos al entretenimiento. ¿Y dónde gasta el tiempo la mayoría de las personas? Exacto, en redes sociales. TikTok, Instagram, la ya medio muerta Facebook son un cáncer. Esto no es discutible. Intentas huir de algo que te genera ansiedad y acabas en un nido de víboras. El algoritmo hace de las suyas. Te muestra a un millonario diciéndote que no puedes comprarte una casa porque te gastas 6 euros al mes en Netflix y te dedicas a despilfarrar. Luego aparece un niño de 14 años que se ha vuelto un puto Cristo bro y te vende la moto de que se está haciendo millonario. Eso sin contar lo que le gusta a la gente de la pseudonutrición desinformar. Que si la leche inflama, que si tomas este brebaje para perder la barriga, que si no consigues este cuerpo no eres nadie. El mundo entero se preocupa en restregarte por la cara lo bien que le va.
que es falso en su mayoría, pero eso tu cerebro no lo puede procesar, porque de ver que le va bien a todo el mundo, recordemos que estás viendo un vídeo de 1 minuto, tu cerebro asimila que es verdad y que tú eres quien ha fracasado porque tu vida no se parece a todo lo que ves en Instagram. Y todo esto hace que poco a poco tu sistema psicobiológico, que he explicado anteriormente, se vaya deteriorando y te vuelvas inmune a los estímulos en tu día a día, volviéndote poco a poco un zombie, que en vez de disfrutar cada día, simplemente estás ahí viendo la vida pasar, mientras ves en el espejo el reflejo del fracaso. O eso te gusta pensar, porque la realidad es muy distinta. Las redes sociales te pueden llegar a pudrir el cerebro, te muestran un falso éxito, una vida de lujos, excesos, viajes y muchas veces van acompañados de mensajes de "venga a mi curso, que te enseño cómo lograr todo lo que he conseguido yo". Esa gente son buitres digitales, se nutren del descontento de las personas con su vida que ellos mismos han provocado. Y entonces, gran parte del éxito de las redes sociales es la búsqueda incansable que tienen las personas por hacer creer al resto que su vida es perfecta. Porque si te muestran siempre lo bien que viven, acabarás por creértelo. El problema que tenemos es que nadie nunca nos hizo pensar sobre qué es el éxito. Para cada persona es algo distinto. Hay gente que busca puramente lo económico. Ser el más rico de su barrio es lo único que les llena. El poder alardear de tener un coche caro, una casa grande y viajes. En resumen, todo tipo de lujos. Mientras que para otras personas será muy distinto. A ellos con tener un trabajo que les guste, un buen ocio con los amigos o formar una familia ya lo consideran un éxito. Pero claro, eso no destaca. Y no son personas que vayan ideando su vida por internet. Por eso, se inunda todo de gente alardeando lo que han conseguido y te provocan una distorsión de la realidad. Pero, ¿qué podemos hacer para defendernos? Si bien el machacarnos a diario a nosotros mismos, sumado al estrés que recibimos de forma externa por todo lo que nos ha ido pasando a lo largo de nuestra vida, puede hacer que nos sumerjamos en la más grande de las anhedonias, impidiéndonos disfrutar de las cosas que antes nos hacían felices, no todo está perdido. Aunque tampoco es fácil salir de esas arenas movedizas en las que nos hemos ido metiendo sin darnos cuenta. Existen varias herramientas que podemos usar. La primera de todas, y más importante, si ves que estás en un punto en el que no tienes fuerza para luchar, es acudir a un profesional. Por suerte, ya no son los locos quienes van al psicólogo, sino gente que necesita ayuda. Tenemos también la activación conductual. Planifica actividades que te sean agradables. No se trata de llenar tu calendario de actividades, porque caeríamos en lo mismo. O estás siempre activo o estás fracasando. No se trata de eso, sino de hacer cosas con las que te sientas bien, aunque sea 1 o 2 veces por semana. Importante destacar la conexión social. No siempre es posible, pero siempre que se pueda, intenta apoyarte en familiares y amigos. No hace falta contarles nada si no te ves capaz. Solo pasa tiempo con ellos de forma consciente, intentando disfrutar de cada momento juntos. Vayamos ahora con la higiene del sueño. Ya tengo un vídeo hablando sobre ello, pero a modo de resumen, un mal sueño desregula gran cantidad de hormonas, que pueden llegar a provocar una desregulación hormonal. Por tanto, duerme. No hay que olvidarse del ejercicio físico. Actividades como andar se relacionan con una mayor liberación dopaminérgica y una mejora del humor. Por ello, date una vuelta por el barrio e intenta despejar la mente. Por último, tenemos la alimentación. Se ha podido observar que dietas equilibradas se relacionan con una mejora de la respuesta al estrés. Ya sé que en un momento en el que no sentimos nada, la comida nos ayuda porque es un chute de dopamina, pero debemos intentar tener otras herramientas aparte de esa. Ya para terminar, recordarte que esa apatía, esa anedonia, esa indefensión ante las agresiones o ese sentimiento de ¿para qué lo voy a intentar si no voy a conseguir nada? No significa que estés roto, no significa que estés defectuoso o haya un problema contigo mismo. Es simplemente tu cuerpo, tu cerebro, intentando ayudarte a gestionar el estrés del día a día. No es que no sepas gestionar el estrés o todo lo que ocurre a tu alrededor, es simplemente que la persona que tenía que enseñarte no lo hizo, no porque no quisiera, sino porque a ella tampoco le enseñó nadie. Quizás es el momento de romper con el ciclo.